Para mí es un honor estar con ustedes hoy y también soy parte del Foro de Prevención de la Violencia y durante los últimos años tengo el privilegio de trabajar con el doctor Arturo Cervantes y le quiero dar las gracias por haber invitado hoy y creo que tu compromiso y liderazgo nos han guiado en estos últimos años, así que yo seguiré esperando su contribución también. Y cuando Arturo me pidió hablar acerca de los problemas del abuso de los ancianos, y él me dijo, ¿cómo está tu español? Y le dije, probablemente te lo puedo dar en chino, pero probablemente no en español, pero sí están mis láminas en español y en otras láminas que les voy a dejar a ustedes. Quizás quieran preguntar por qué estoy aquí hablando acerca de un problema de abuso de ancianos en la comunidad china. Espero que me parece que aunque son culturas diferentes, hay muchas similitudes en términos de pensar en familia, tradición cultural, pensar en una larga historia y empezar en cuestiones de solidaridad intergeneracional. Creo que les puedo comunicar a ustedes algunas de las cosas que hago en un ambiente muy específico, trabajando con la violencia contra los ancianos. Mañana voy a hablar más acerca de los problemas más amplios epidemiológicos acerca de abuso de los ancianos de manera más global. Cuando pensamos en la población china a nivel mundial, creo que el envejecimiento de la población aumenta en todo el mundo, pero en los próximos años, hasta el 2030, uno de cada 4 ancianos va a ser una persona china. Conforme el crecimiento de la población avanza, y también en Estados Unidos es una de las poblaciones que está creciendo más rápido en Estados Unidos, y actualmente se estima que 4 millones de chinos en Estados Unidos, y en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, la población china es la población que está creciendo más rápido en términos de tasas comparado con cualquier otro grupo racial. Cuando pensamos en la historia de la población china en los Estados Unidos, la historia es de enorme importancia en la cultura china, con más de 4.700 años de historia en sí. La historia en los Estados Unidos con frecuencia no se menciona tanto. En aquel entonces, a fines de los 1800, cuando el término esclavos o lo popular, se utilizaba una palabra denigrante para mencionar a los inmigrantes chinos que vienen a Estados Unidos para construir el ferrocarril transcontinental. Jamás podemos pagar la deuda a los propietarios en sí, pero sin embargo, esto ha seguido ayudando a darle forma al occidente de Estados Unidos, y conforme avanzó el año se construyó este ferrocarril, los chinos empezaron a competir con empleos, especialmente con los blancos en Estados Unidos en aquel entonces, y hubo una fuerte discriminación y violencia que no voy a mencionar aquí, pero este es una ley que aprobó el Congreso de Estados Unidos en 1882. Esencialmente es la primera legislación federal que le prohibía a los chinos ser ciudadanos de Estados Unidos independientemente de cuál era su origen, y realmente no da el sentido de la discriminación, sino también es una forma del derecho a la violencia hacia una población de Estados Unidos. Y no fue hasta el año 2011 cuando el Senado de los Estados Unidos pasó una ley con base en el trabajo a nivel social en Estados Unidos de que se debería tener una disculpa a la población china, y esto es especialmente importante, especialmente en términos de investigación, entender los problemas de violencia en sí, porque en esencia genera un sentido de falta de confianza de la organización comunitaria y de los adultos mayores en las cuestiones de prevención de la violencia y otros problemas de abuso en sí. Muchas personas piensan que la población china son una sociedad homogénea, aunque con 1.4 millones de personas hay más de 54 grupos de minorías en China, hay más de 20 millones de musulmanes en China. Las culturas y los derechos son tan amplios, y en estas láminas son para mostrarles en parte la diferencia entre los personajes tradicionales. Es grande. La diferencia en dialectos es enorme. Yo vengo de una ciudad con Nanjing, de Pamang, Shanghai, que solamente está a 200 millas de mí, y ellos hablan su dialecto. Yo no podía entender una sola palabra que dicen, a menos que ellos conozcan el idioma mandarín. Esta situación, si estás hablando con un lingüista, la diferencia entre diferentes dialectos en la cultura china en sí es tan diferente como entre el francés y el alemán.
Y esto también genera dificultades. No se puede hablar acerca de problemas de violencia y abuso de adultos mayores si no hablamos también de la cultura y las expectativas de la cultura. Y este es un principio de Confucio. La palabra que vemos aquí, la palabra que se ve aquí en la parte de abajo es el carácter chino para la palabra filio, piedad, que es un principio de Confucio que determina la responsabilidad intergeneracional, la responsabilidad a través de generaciones, no solo de adultos a sus niños y a sus nietos, sino también de los nietos y niños a los adultos mayores. La palabra literal en sí, si analizamos la palabra, la parte morada significa el hijo, la parte verde es el adulto mayor, sí. Entonces la palabra literalmente dice el hijo del adulto mayor que cuida a los adultos mayores. Entonces la palabra tiene un significado especial en términos de cómo los adultos mayores esperan que se les cuide y cómo los adultos mayores esperan dar la sabiduría a las generaciones jóvenes. Esto es muy importante si pensamos en el abuso de los adultos mayores. No voy a ver esta lámina porque esto tiene diferentes definiciones, incluso dentro de Asia, en términos de cómo se trata a los adultos mayores. Nosotros publicamos un artículo en 2009 considerando cómo los adultos mayores chinos piensan en situaciones como el abuso de los ancianos, y hay grandes diferencias pensando en cuestiones de culturas, de migración, urbanización, incluso en los Estados Unidos, especialmente cuando la gente vive en una comunidad de la Chinatown sin ni querer para aprender palabras en inglés en sí, pero necesitan tener acceso a servicios sociales y servicios del gobierno fuera de su comunidad, y se pueden imaginar las barreras que tienen que enfrentar, pero dentro del trabajo que hicimos, cuestiones de filio, piedad y conceptos de salud mental surgieron de manera repetida. Esta lámina es acerca del principio de nuestra investigación, que es el principio de la investigación comunitaria. Esta es una guía para mucho el trabajo que hacemos. Cuando empezamos, establecimos un consejo asesorio de la comunidad con un dinero que recibimos del gobierno federal. No fuimos a la comunidad para decir queremos estudiar la violencia o el abuso de los ancianos, a pesar del hecho de que todo el mundo está integrado, pero debido a que hay demasiado mito cultural y social y barreras y desafíos en términos de comentar estos temas socialmente difíciles. Una historia que me gusta contar es que cuando empezamos este consejo, teníamos miembros de la comunidad, líderes y organizaciones y funcionarios del gobierno sentados a la mesa hablando de qué significa pensar acerca de la investigación en la comunidad china en sí, porque no empezamos a hablar de la violencia, porque si empezamos a hablar, si llegando a esta es nuestra agenda, qué es lo que queremos hacer, creo que hubiésemos sido recibidos muy mal en aquel entonces, y lo que hicimos es que empezamos a preguntar qué cosas son importantes para su comunidad. Y hubo un silencio fuerte varios minutos. Tiene el salón de 20 personas, 2 o 3 minutos de silencio puede ser algo mortal. Y cuando empezamos a hablar y cuando los ancianos empezaron a hacer preguntas, dijeron, Dr. Dong, tengo una pregunta, dijo. La comida, el alimento de pato tiene alto contenido de grasas transgenéticas, y esto es una pregunta importante a nivel local que le importa a la comunidad, porque la nutrición es muy importante para nuestra comunidad y nuestra cultura. Entonces, cuando empezamos a hablar acerca de la nutrición y la salud, cuál es el concepto de salud, cuál es el concepto de la salud física y la salud mental, a partir de ahí empezamos a hablar de los problemas de salud mental relacionada con problemas o cuestiones culturales con el concepto de la violencia, y poco a poco con el tiempo empezamos a entrar a los temas de depresión, suicidio y cuestiones de salud mental en sí, y con un apoyo comunitario bastante amplio. Y esta es una lista nada más, siendo una comunidad muy cerrada en Chinatown de Chicago, y tener su apoyo fue algo muy importante. Y esto lo hicimos no solo a través de hablar, sino esto lo hicimos a través de integrar actividades adecuadas culturalmente. Hablamos acerca de salud mental y física y violencia a través del concepto de Tai Chi, con caligrafía, pintura de agua, fotoperiodismo, narrativa, muchas de esas cuestiones que los miembros de la comunidad y las organizaciones toman como una actividad cultural, e integramos conversaciones en este contexto. Y este es en 2011 cuando celebramos
esta reunión que reconoce que la violencia no solo es algo que sucede mágicamente a la edad 60, que ahora se está abusando de ellos, se les abandona, se les explota, sino que más bien es una cuestión intergeneracional. Sí, empezamos a tener una cultura, una competencia local, tanto de los ancianos y las generaciones más jóvenes y los niños de preparatoria, secundaria. Les decíamos, ¿en qué piensas? ¿Qué significa para ti cuando se habla de abuso? Y aquí de la derecha, para aquellos que aprecian la caligrafía china, este es un hermoso poema escrito por un anciano que ganó el primer premio de la competencia, que habla acerca de cómo él se preocupó por cuidar a sus padres como parte de esta tradición de la cultura de filiopatía. Venimos a este país para estar con sus hijos, y como nos dimos cuenta que la cultura y los valores en la comunidad china ha cambiado de manera significativa, y hay la lucha entre el individualismo después de que sus hijos están en un país occidental y sus expectativas de filoobligaciones en la forma en que ellos cuidaron a sus padres es algo sorprendente, y de ahí empezamos un estudio basado en la población de los ancianos chinos. Y este es un estudio PINE, tengo copias para los que quieran, afuera hay unas copias, y este es un estudio de una cohorte de 2.300 ancianos chinos, y esto lo hicimos de forma que fue sorprendente porque la comunidad realmente lo aceptó, y los miembros de la comunidad nos apoyaron, fueron a tocar en puertas de la gente para tratar de inscribir participantes en nuestro estudio. Los miembros de la iglesia y los sacerdotes tomaron el escenario. Le pidieron a la gente que entendiera la importancia de este trabajo, y debido a eso, nuestra tasa de respuesta fue del 91%, el cual se cubrió en el plazo límite para este grupo de encuestados. Encontramos que al alinear a los ancianos con personas de su propio dialecto o lengua nativa, provocaron en ellos un enorme sentimiento de recuerdo de volver a su lugar de origen, que les permitió compartir con los encuestadores cosas que normalmente no comparte con sus médicos, amigos o familiares, por lo que obtuvimos mucha más información de la que anticipamos. Sin embargo, al mismo tiempo identificamos que la forma de violencia, la cual es de un 24%, no es el solo maltrato a los ancianos en sí mismo. Cuando preguntamos acerca de sus historias de vida, identificamos que aproximadamente una tercera parte de aquellos que reportaron maltrato también experimentaron otro tipo de violencia, ya sea en su niñez o en su vida de pareja. Por lo que tenemos que identificar cómo se conectan entre sí y cuáles son aquellos factores comunes de protección y cómo relacionarlos en conjunto. Uno de los puntos relacionados que quiero mencionar son los desórdenes mentales, uno de los cuales es el suicidio. En China, el suicidio se representa en forma desproporcionada. Este representa un 20% del índice global de suicidios, y especialmente las mujeres de mayor edad corren mayor riesgo. Inclusive en los Estados Unidos, las mujeres chinas cometen 10 veces más suicidios que las mujeres blancas. Estamos descubriendo que muchos de los factores de estos suicidios son relacionados con violencia familiar, aunque seguiremos explorando esos factores. ¿Cómo traducimos esto desde nuestra comunidad a la sociedad en general? Existe un grupo de fuerza laboral en Chicago, donde nuestro principal estudio es entender los factores de abuso, pero también de vulnerabilidad de los ancianos. ¿Cómo podemos capturar y entender todo a través del rol de una organización de servicio social? Simplemente no se tiene la capacidad. Pero sí conocemos quiénes son las personas que están en contacto con estos adultos: los carteros, trabajadores de servicios públicos de luz, de teléfono, estas personas que ven a los adultos mayores diariamente. Podríamos crear una red de trabajadores, entrenar a 50,000 trabajadores de la ciudad de Chicago para que entiendan cómo identificar los factores de vulnerabilidad, no solo de maltrato a los ancianos, sino también de factores de depresión, desórdenes mentales, y tratar de replicar este modelo en diferentes ciudades.
Pero esto nos lleva a pensar en cómo entender el ambiente de cada localidad en términos del cambio de práctica y políticas, y como resultado de la fuerza de trabajo, ser capaces de impulsar la legislación correspondiente. Chicago se ha convertido en una de las más estrictas y cerradas en términos de protección de adultos mayores en los Estados Unidos. Adicionalmente, algo excelente sucedió la semana pasada. La Organización de Servicios Preventivos de la Fuerza Laboral de Estados Unidos anunció 5 prioridades estratégicas de investigación, y el maltrato a ancianos y adultos mayores es una de esas prioridades. Con este tipo de esfuerzos, mañana estaremos escuchando más sobre la epidemiología global y las consecuencias en la salud por el maltrato a los ancianos. Agradezco su tiempo y su interés el estar aquí.